El presente trabajo, Adaptación Cultural para Argentina, de la escala de perfil de habilidades pragmáticas de la CELP 5, fue guiado y dirigido por la licenciada Luisina Rivadero, la doctora Silvina Berra. Las autoras, Alejandra Margonari, y quien habla, Pilar Ambrogio. Este trabajo se realizó durante el año 2021. La pragmática implica indiscutiblemente pensar el lenguaje dentro de un contexto. Esto nos llevó a repensar y cuestionarnos la práctica fonoideológica y preguntarnos si contamos con elementos suficientes para valorar este nivel y si es el contexto clínico, el consultorio fonoaudiológico, suficiente para obtener perfiles de desarrollo pragmático en niños y jóvenes. En palabras de Muñoz y Céspedes, las baterías tradicionales encubren ciertas dificultades para valorar el lenguaje en situaciones comunicativas e interactivas, registrándose habilidades lingüísticas aisladas, siendo raro que aparezcan como tal en la vida diaria. Por ello, nos parece relevante contar con la escala de perfil de habilidades pragmáticas de la CELP 5, la cual permite obtener índices de edad de desarrollo a partir de un contexto natural como es el académico. Esta escala forma parte de la batería CELP 5 diseñada en Estados Unidos, que cuenta con una versión traducida y adaptada en España. Es una prueba estandarizada y de aplicación individual, constituida por 12 pruebas que permite valorar todos los niveles del lenguaje, entre ellos el nivel pragmático por medio de la escala de perfil de habilidades, formada por 48 ítems representativa de las intenciones comunicativas verbales y no verbales que reflejan las habilidades esperadas para las interacciones sociales y académicas. Permite obtener índices de edad de desarrollo en niños de 5 a 15 años y 11 meses de edad. Sus ítems se encuentran agrupados en 3 dimensiones: rituales de habilidades conversacionales, pedir, dar y responder información, y habilidades de comunicación no verbal. Nuestro desafío fue adaptar esta escala versión española al contexto sociocultural argentino. Pero para poder utilizar un instrumento de medida que ha sido diseñado en una población diferente a aquella a la que se quiere aplicar, es necesario transitar por un proceso de adaptación cultural. Este proceso metodológico tiene la finalidad de mantener la validez de contenido a nivel conceptual, para así poder corroborar que con la versión final se obtendrán medidas similares a la original. El proceso de adaptación consta de varias etapas. En el siguiente trabajo, las etapas por las que tuvimos que transitar fueron las 2 últimas: el análisis de los ítems por el comité de expertos y la prueba de la versión prefinal. El objetivo general de este estudio fue evaluar la adecuación cultural y lingüística de la versión adaptada argentina de la escala de perfil de habilidades pragmáticas de la CELP 5 para su uso con docentes de nivel inicial, primario y secundario durante el año 2021. Y los 3 objetivos específicos que nos planteamos fueron determinar la validez de contenido, la aplicabilidad y la comprensión de la versión adaptada de la escala de perfil de habilidades pragmáticas para su uso en el contexto sociocultural de 2 provincias argentinas, Córdoba y Chubut, para que la apliquen docentes de nivel inicial, primario y secundario durante el año 2021. Bien. En cuanto al diseño metodológico, nuestro estudio requiere la implementación de un tipo de diseño mixto con técnicas cualitativas y cuantitativas, un método observacional y de tipo transversal. Las 2 etapas que seguimos, como mencionamos antes, fue el comité de expertas y la preprueba. Para la etapa del comité de expertas, siguiente, Pili. Se requirió la secuenciación de 3 pasos. El primero de los pasos fue lograr la selección de las expertas. Para ello, un mínimo de 7 expertas es lo recomendado para que, esto tenga mayor validez. El comité de expertas se valió de técnicas de consulta grupal, de discusión. Luego de la selección de expertas se realizaron las rondas de consulta,
realizamos 3 rondas de consulta de alrededor de entre 90 y 95 minutos de modo virtual, online, donde, se discutió y se consensuó con las expertas acerca de las discrepancias que podían surgir en relación a los ítems, y a fin de lograr la adecuación cultural y lingüística en términos de claridad, coherencia y relevancia. Ya que, digamos, uno de nuestras variables de estudio era la validez de contenido. Para eso, la dinámica que seguimos fue una dinámica de PowerPoint, como muestra el ejemplo, en donde con una escala Likert de 1 a 4 y las dimensiones de claridad, coherencia y relevancia, se iba preguntando a cada una de las expertas, consultando sobre la versión original y un cambio sugerido, y que realizaran la puntuación en las dimensiones de claridad, coherencia y relevancia para cada uno de los ítems, siendo 1 no cumplía criterio, 2 de bajo nivel, 3 de suficiente nivel y 4 de un nivel alto. Bien. Luego de las rondas de consultas y haber logrado las primeras puntuaciones, procedimos al procesamiento sucesivo de estas puntuaciones y a definir el valor numérico, que en este caso fue el coeficiente B de Aiken, que es un valor numérico que oscila entre 0 y 1, en donde 0 implica que no hay acuerdo entre los jueces y 1 es que implica que llegaron a un total de acuerdo. El punto, digamos, de corte en este coeficiente es el 0,80. Así entonces obtuvimos, luego de esto que mencioné anteriormente, en el procesamiento sucesivo de los valores obtenidos en las 3 dimensiones, las siguientes puntuaciones. Para los indicadores, para el indicador de claridad, se obtuvo un 45% y un 2%, un 45% igual a 1 para CB de Aiken, y un 6,25% menores a 1. Para el indicador de coherencia se obtuvo un 70,83% igual a 1 para CB de Aiken, y no se obtuvieron valores menores al punto de corte para este indicador. Para el indicador de relevancia se obtuvo un 85% en CB de Aiken y un 2,8% en valores cercanos al punto de corte para este mismo. Bien. Sí, bien. Bien. Retomando con la última etapa del proceso de adaptación cultural, fue la preprueba. Entonces seleccionó la muestra mediante el método de elección no probabilístico por conveniencia, contactándonos con docentes por lugar de cercanía y desempeño laboral. Participaron en total 20 docentes de los niveles inicial, primario y secundario de las provincias de Córdoba y Chubut. La preprueba se realizó en 2 momentos, el primero en el mes de abril y el segundo en el mes de julio durante el año 2021. En ambos momentos, primero se compartió por medio de formulario Google la escala adaptada, donde cada uno de los docentes debió responder a la misma pensando en un alumno. En el primer momento se valoró la comprensión de la misma utilizando un cuestionario, y en el segundo momento se valora la comprensión de la escala por medio de entrevistas cognitivas. Las preguntas estuvieron constituidas por aquellos ítems y términos que fueron debatidos con mayor frecuencia en las instancias con el comité de expertos y en los que hubo falta de consenso, como aquellos ítems que puntuaron por debajo del valor de corte del coeficiente B de Aiken. El primer grupo de la muestra estuvo constituido por 10 docentes de La Falda, Puerto Madryn, Río Cuarto y San Francisco, de los niveles inicial, primario y secundario,
y en el segundo grupo participaron 10 docentes de Córdoba Capital, Puerto Madryn, Río Cuarto y Villa María, de los niveles inicial, primario y secundario. Retomando con nuestro segundo objetivo, determinar la aplicabilidad de la versión adaptada de la escala de perfil de habilidades pragmáticas de la CELP 5, esta se evaluó en cuanto a registros de tiempos de aplicación, grado de interés y grado de dificultad. Se le solicitó a cada uno de los docentes que participaron que registren la hora que iniciaban al completar la escala y la hora que terminaban de realizar la misma. Una vez concluida, se les consultó qué tan interesante y qué tan difícil les había resultado responderla y debían puntuarla en una escala de Likert de 5 puntos. Retomando con el tercer objetivo y el último, de valorar la comprensión de esta versión adaptada, se analizó cada una de las respuestas dadas por los docentes, analizando la interpretación de los ítems, el uso de enunciados. De esa forma, obtuvimos un porcentaje de comprensión. Las entrevistas cognitivas nos permitieron corroborar la adecuación cultural y práctica de las preguntas. En aquellos ítems en donde se registraron dificultades de interpretación, fueron revisados y reformulados para ser aplicados y valorados en el segundo grupo de la muestra. Por ejemplo, con este ítem, ¿qué entiende por estrategias para captar y mantener la atención? Muchos de los docentes tuvieron dificultad para contextualizar el ítem al que estaba dirigido, dando ellos ejemplos de su propio accionar dentro del aula. Por lo tanto, para el grupo número 2 se decide enumerar el ítem para contextualizarlo y omitir el término mantener, ya que captar y mantener son dos habilidades diferentes a registrar y valorar y que habían sido manifestado por algunos de los expertos en la instancia del comité, que quedaba un enunciado demasiado amplio y que no ayudaba al proceso adecuado de comprensión del mismo. Otro de los ítems, interpreta las claves sociales correctamente y se comporta en función a ellas, requirió modificaciones, ya que con el primer grupo obtuvimos un 15% de dificultad en la comprensión. Los términos claves sociales fueron reemplazados por sus términos de la versión original, situación social, ya que algunos expertos decían que utilizarlo en el contexto cultural argentino era ambiguo. Pero decidimos, retomar con el término original para valorar su comprensión con el grupo 2 y obtuvimos un incremento en la comprensión del ítem. Los resultados, en cuanto a la comprensión de los 48 ítems que constituyen la escala, fue alto, del 90,9%, reflejando un porcentaje importante de aceptabilidad lingüística, equivalencia práctica y conceptual de los ítems. Con respecto a los resultados de aplicabilidad, los tiempos en los que completaron la escala en el grupo 1 fue un tiempo promedio de 24,4 minutos, en el grupo 2 el tiempo de aplicación promedio fue un rango entre 4 a 20 minutos. En cuanto a los resultados de grado de interés, al 72,8% de los entrevistados consideró la escala interesante y muy interesante, y en el grupo 2, la totalidad de la muestra la consideró interesante y muy interesante. Con respecto al grado de dificultad, en el grupo 1, el 54% de la muestra la consideró fácil y muy fácil. En el grupo 2, el 60% la apuntó como fácil y muy fácil. Del análisis bibliográfico que realizamos previo y durante todo el inicio de nuestra investigación, pudimos dar cuenta que en cuanto a los tiempos de aplicación, los resultados obtenidos de 4 a 20 minutos registrados a partir de la muestra, estos tiempos resultan aceptables y que esta escala favorece su uso como herramienta de screening para detectar dificultades en el contexto, dificultades en el nivel de adolescentes SENA, ocupan un tiempo entre 15 a 20 minutos, y otro instrumento como la tercera edición del test de Pivot y test de vocabulario en imágenes no supera los 15 minutos de sesión en su toma. El grado de interés y dificultad reportados por la mayoría de los docentes también indicó que la escala resulta interesante y fácil. Siguiente, Pip. Bien,
Entre las limitaciones de nuestro trabajo, planteamos que, bueno, entendemos que a diferencia de otros aspectos lingüísticos, la pragmática depende inevitablemente del contexto, necesariamente tiene que ser evaluada en contextos naturales y tal vez no ofrece el mismo nivel de fiabilidad que otros, y como factores contextuales que pueden influir en estos métodos de evaluación es, bueno, la familiaridad con el interlocutor, el estilo de investigador a la hora de hacer preguntas, el modelo del lenguaje del examinador, a veces los contextos cambiantes. Y otra de las limitaciones que, digamos, que no pudimos sortear es que a pesar de que realizamos varios intentos para contactarnos con el comité de expertos que realizó la traducción digamos, la traducción estadounidense al español, no pudimos contactarnos con ellas, no recibimos respuestas de ese equipo de expertas. En cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, podemos concluir que la versión adaptada de la escala de perfil de habilidades pragmáticas mantiene la validez de contenido a nivel conceptual, sus ítems resultan relevantes, representativos y comprensibles para evaluar las habilidades pragmáticas en niños y jóvenes de 5 a 15 años. El 90% de los ítems fueron comprendidos por los docentes de la muestra. Los tiempos de aplicación de la escala están dentro de los límites aceptables y consideramos el resultado, digamos, de este trabajo de relevancia por los resultados obtenidos, las modificaciones consensuadas, ya que permitiría contar con una escala para evaluar habilidades pragmáticas, obteniendo información de docentes en contextos de evaluación naturales, complementaria a la evaluación clínica que realizamos y ampliando el conocimiento del ámbito que nos ocupa este trabajo.